Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Empezamos la semana, como veis, mal, pero antes de entrar con el precio, vamos a aclarar cosas, porque en el vídeo de ayer, pues hubo un par de comentarios que me gustaría aclarar. Lo hemos hablado en el canal, evidentemente estas personas no habrán visto el canal, pero conviene aclararlo porque además es un asunto importantísimo. Importantísimo que está en el centro de lo que he venido diciendo estos días además. El hecho de que Bitcoin tiene que tener operaciones. Porque Bitcoin tiene que generar comisiones para los mineros. Porque los mineros son los que sostienen la red. Y esa red descentralizada, en el largo plazo, se tiene que sostener con las comisiones. Entonces, todo lo que sea eliminar operaciones es malo. Todo lo que sea que no haya competencia para entrar en el bloque es malo. Tenemos el Minpool y como veis, no hay muchas operaciones. Aquí hay pendientes como 10.000, no, menos de 10.000, 9.000 operaciones más o menos para validar. Se tienen que ir rellenando los bloques, si no, esto que pone aquí, estos 0,012, son las comisiones que se llevan los mineros. Y eso sería lo que se llevaría un minero en el año 2140 cuando no haya más Bitcoin nuevos por emitir. Evidentemente, de aquí al año 2140, pues Bitcoin puede valer 50 millones igual, porque estamos hablando de 100 años vista. Pero, y esos 0,012, pues sería una cantidad, por 50, pues sería una cantidad decente seguramente. Pero claro, a ver, vamos a calcularlo. 0,012 por 50 millones, yo qué sé, por decir, pues serían 600.000. Pero que en aquel momento, pues 600.000 dólares, pues no es nada. Entonces se necesita que esto no se pierda, al menos. No se pierda estas comisiones. Entonces, si quieres quitar encima operaciones porque no te parece bien que metan ciertas operaciones que a ti no te gustan, pues estás perjudicando esto. Si ya hay bastantes pocas, comparadas con las que había en el 2021, entre otras cosas, pues porque los que compran ETFs no compran los Bitcoin directamente ni se los pasan a sus billeteras. Es decir, esas operaciones de compro el Bitcoin y lo meto en mi billetera no existen porque compras el ETF, no hay operación de cadena. Te compras el ETF, BlackRock se los compra a un exchange y BlackRock tiene, pues eso, con una compra de un día de 500 Bitcoin, tiene para pues un montón de clientes. Que esos clientes, si comprasen Bitcoin directamente en el mercado y los llevasen a su billetera, pues serían, igual, si son 1.000 clientes, pues 1.000 operaciones que, más que habría, ¿no? Pues eso se va perdiendo, evidentemente. Entonces, bueno, pues si no hay la euforia que había en el 2021, si no se utiliza la red tanto como en el 2021, se tendrá que empezar a utilizar la red para otras cosas. Para hacer contratos inteligentes, para lo que quieras. Lightning Network también quita operaciones de la red. Está muy bien que la red no esté saturada, evidentemente. No conviene que esté saturada tampoco. Pero se necesita por lo menos que haya aquí cierta competencia para que se generen comisiones. Entonces, eliminar transacciones es absurdo. Es querer acabar con Bitcoin. ¿Vale? Evidentemente no lo van a conseguir, porque los mineros lo que quieren es que esto esté... Cuanto más haya aquí, mejor para los mineros. Los mineros no van a rechazar ninguna operación que tenga más comisiones solo porque a unos se les ponga en sus narices que tiene que ser así. ¿Vale? Entonces eso es una minoría. Una minoría que va a acabar perdiendo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estamos en esa situación. Pero quería aclarar una cosa respecto a esto, porque había dos comentarios, como digo, ayer que quiero aclarar. Los quiero leer primero. Son comentarios que van con mala baba, además. Los dos. Uno no parece porque al final... a ver, cuando hay comentarios con muy mala baba o faltando al respeto, evidentemente ya lo he dicho muchas veces que no, comentarios que me faltan al respeto no voy a validar ninguno, ¿vale? Entonces, una persona que hizo tres comentarios con muy mala baba y que acabó poniendo este. ¿Para qué? Para que se lo validase. Él mismo se daría cuenta de que estaba siendo súper agresivo y al final, si me pones una pregunta seria y no dices ninguna tontería y no eres agresivo, yo lo voy a validar. No tengo ningún problema. Luego te responderé o no te responderé si me da la gana o no me da la gana, porque estoy en mi derecho de responder o no, pero por lo menos
respeta. Entonces, al final, después de 3 o 4 comentarios en los que era súper agresivo esta persona, puso una pregunta sin ser agresivo. Entonces, al final, pues la validé, claro, evidentemente. No tengo ningún problema que la gente ponga preguntas. Luego, si las respondo o no, ya es otra cosa, si me da a mí la gana responderla o si sé responderla, porque igual son cosas que ni siquiera sé, ¿no? Pero por lo menos, respeto, ¿vale? Lo digo porque, aunque no parezca aquí, en el comentario que sale validado, fue una persona muy irrespetuosa en el día de ayer, ¿vale? Luego dicen que acaban baneados. Pues, si acabas baneado es porque te estás comportando de una manera que te lo mereces, ¿vale? Bueno, pues la pregunta era esta. La pregunta está bien hecha, si está hecha así, evidentemente. Y dice, hola, una pregunta que me come la cabeza. Si con el paso de los halving el precio no sube de manera exponencial, si la red no se usa y como dicen es limitada en cuanto a transacciones, lo cual es una contradicción, porque evidentemente es bueno que sea limitada en transacciones, porque si se usa poco, no necesitas más y evidentemente tiene que haber competencia, es decir, no está entendiendo cómo funciona Bitcoin. Y encima venía agresivo el tío. No está entendiendo cómo funciona Bitcoin. Hay un vídeo en el que se explica en el canal y venía encima agresivo. ¿Vale? Y aquí está él mismo cometiendo una contradicción, porque que sea limitada precisamente es para que haya competencia y la gente pague por entrar en el próximo bloque. Es decir, el que tenga prisa que pague más. Y eso es para que, aunque se use poco, se generen comisiones, a pesar de que pase el tiempo y cada halving haya la mitad de recompensa de Bitcoin base, ¿vale? Los mineros, ¿cómo van a subsistir? ¿Cómo van a ser rentables? Se apagarán y la red será vulnerable por la bajada de hash rate. ¿Alguien me puede explicar? Gracias. Pues esto, que lo hace en forma de pregunta aquí, era en forma agresiva diciendo que Bitcoin se va a cero porque, bueno, muy agresivo, vamos. Pero lo voy a contestar. Y otro también en tono también semi-agresivo, aunque este solo es al final del comentario, por eso lo validé, comenta también algo parecido, que yo no sé si son bots o son auténticos, pero parece que son gente que está con la facción que están atacando Bitcoin y claro, se sienten agredidos quizás por los vídeos de los últimos días. Bueno, pues si te sientes agredido, cosa tuya. Nos dice, hola, esas matemáticas de las que hablas, ya empieza aquí en plan queriendo tocar un poco las pelotas. ¿Qué pasa si se reduce la recompensa por bloque en cada halving, las transacciones no aumentan y el precio no sube de manera exponencial? ¿Qué le pasa a los mineros? O sea, misma pregunta. Prácticamente parece que están salidos de... Parece que son clones, ¿no? Por eso digo que o les lavan el cerebro en algún sitio o no sé qué pasa, ¿no? ¿Qué le pasa al hash rate? ¿Qué pasa con la vulnerabilidad de la red? Eso también son matemáticas. Y luego dice, ideológico y moral es no sentarse a debatir. Las matemáticas no se debaten. 2 más 2 es igual a 4. Entonces, sentarse a debatir una cosa de matemáticas es absurdo. Solamente gente que, pues eso, que es como estas personas, entienden que su ideología se tiene que debatir porque sí. Y hay que hacerles caso aunque sean una pared. Si eres una pared y no razonas, es perder el tiempo discutir contigo. Yo no voy a perder mi tiempo con paredes que discuten si 2 más 2 es 4. Es matemáticas, ¿vale? Si tú piensas que no tiene sentido cómo está Bitcoin, que las recompensas por bloque van a hacer que cada vez que pase un halving Bitcoin no vaya a mantener su hash rate y vaya a ser vulnerable a la red, pues no compres Bitcoin. Haz tus cuentas. Es matemáticas, yo no tengo que discutir contigo. Si tú te crees que no puede ser, pues ya está, no hay discusión. ¿Qué discusión va a haber? Ninguna. ¿Tú lo tienes claro? Pues no compres Bitcoin. Yo tengo mis cálculos matemáticos, punto. ¿No te gustan? Pues allá tú. Lo voy a hacer otra vez. La explicación de lo fácil que es sostener la red de Bitcoin. ¿Vale? Facilísimo. Con cálculos matemáticos. Es decir, no tengo nada que debatir. Si a ti esos números no te convencen, te crees que no son, ya está. No hay discusión. No compres Bitcoin. Yo no te tengo que convencer de los números. Los números son los que yo creo que van a ser. Si tú no crees que van a ser así, pues ya está, no hay discusión, ninguna. Vamos con el Excel, famoso, que saqué en un vídeo en el halving anterior.
Bueno, primero vamos a mirar el hash rate. Fijaros, cuando saqué aquel vídeo, porque los datos son todavía de los que teníamos, excepto la recompensa por bloque, que la he actualizado evidentemente a la que hay ahora, que es mucho menor que la que había en aquel momento, los datos son del 2024, es decir, el hash rate estaba en la mitad que ahora. Estaba por aquí, 2024. Este es el hash rate. El gráfico del hash rate es la línea azul. Estaba más o menos por 60.000 cuando hicimos 60.000, 65.000. Cuando hicimos el vídeo ya estaba en 120. Bueno, está en 120.000 ahora. Está prácticamente en el doble. Es decir, la red que había ya en el 2024 era suficientemente grande. Imaginaros. O sea, aunque volviésemos a esa red, porque lo digo, los cálculos están hechos para mantener esa red que había en 2024, que ya era suficiente. Imaginaros un sitio donde guardas oro y tienes que pasar como 10 cámaras, digamos, que están blindadas, con cámaras acorazadas de 1 metro de espesor de acero inoxidable. Luego, cuando pasas a la siguiente cámara, hay marcadores biométricos. Cuando pasas a la siguiente, hay, yo qué sé, sensores de movimiento. O sea, imaginaros que hay 10 niveles de seguridad para llegar al oro, que está en el centro de la cámara ahí guardado. Incluso fuera también tienes guardias. O sea, tendrías que pasar como 10 capas impenetrables prácticamente. Pues eso ya era lo que había en el 2024. Es decir, añadir capas extra, lo que está ahora, el hash rate, que está ahora, es como poner otras 10 capas a lo que ya era seguro. No añades mucha más seguridad. O sea, cuando tú tienes solo una caja fuerte y esa caja fuerte la proteges pues por ejemplo, por, yo que sé, por otra cosa adicional, estás añadiendo una seguridad mucho más importante. Y cuando añades otra seguridad mucho más importante. Pero cuando ya tienes 10 y es súper complicado entrar ahí en la cámara de seguridad, añadir otra no añade gran cosa. Es decir, solo con mantener la red que había en el 2024 ya es suficiente. Y los cálculos que tengo en ese Excel son de esa red de 2024. Es decir, aunque cayese el hash rate a la mitad, todavía sería una red suficientemente sólida para que Bitcoin esté seguro, ¿vale? Quiero dejar claro eso. O sea, los cálculos están hechos para esa red, pero se podrían modificar y hacer para la red actual, si se puede sostener o no se puede sostener. Los podríamos hacer también. Pero bueno, vamos a coger el STLS que ya tenemos y se puede luego modificar, ya digo, y hacerlo el que quiera para los cálculos con la red actual. ¿Vale? No hay ningún problema. Vamos ya con el Excel, como digo. Bueno, primero vamos a mirar cuáles son los costes de minería. Fijaros, nos dice aquí. A final de 2025 y principios de 2026, el coste medio de minar un Bitcoin para las principales empresas cotizadas supera los 74.600 en efectivo, dólares. Para las principales empresas cotizadas, es decir, Mara, Riot, etcétera, etcétera, las que están en Estados Unidos, que son las que tienen el coste de electricidad más alto. Minar en Estados Unidos no es lo más eficiente que hay, ¿vale? Sin embargo, aquí nos dicen que en Asia, ¿dónde está? Asia presenta costos más asequibles, aproximadamente 30.300 dólares por Bitcoin. Es decir, hay sitios en los que se está minando por 30.000 dólares actualmente, aunque en Estados Unidos se esté minando por 74.000. Esto era a principio de año, ahora será más barato minar, porque se han desconectado algunos mineros, porque ha caído el precio, ¿vale? Posiblemente estemos en 60.000, porque si no, no minarían. Evidentemente, si está por debajo, si está por encima del precio, no minarían. Estaremos por 60.000, 55.000, lo que sea, ¿vale? Y en algunos sitios de Asia, pues menos. Ahí estarán ganando mucho más dinero minando Bitcoin, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos ya al Excel. El Excel empieza, como digo, en el halving 2020-2024, es decir, empieza con el coste que había en aquella época. El coste que había en aquella época era más o menos 30.000. 30.000 dólares por Bitcoin en el periodo 2020 a 2024. Cuando ocurre el halving, evidentemente esos costes aumentan porque la recompensa se reduce. Esta es la recompensa base. Nosotros ahora estamos en la de 3,125. Y aquí le he puesto las comisiones que acabamos de ver, 0,01. No hay más en el mempool.
0,1, 0,01, 0,01. Aquí hay algunos bloques con menos incluso, pero bueno, he puesto 0,01 para redondear. Aquí casi son un 0,02. Aquí son 0,014, pero 0,01 más o menos es la media de lo que se está sacando de comisión, más los 3,125. En total, pues por ejemplo, este bloque 3,127, ¿vale? Que es los 3,125 más los 0,002, en este caso, ¿vale? Pero ya veis que aquí hay pocas operaciones, es decir, si, si hay pocas operaciones, pues hay pocas comisiones y encima se quieren quitar más. Absurdo totalmente, ¿no? Bueno, pues eso. Bien, dicho esto, vamos a las tablas que nos salen aquí. Hemos hecho, pues eso, el supuesto de que el coste de minería en la época 2020-2024 era 30.000. ¿Y qué pasaría para mantener esa red que había en el 2024? Pues que el coste de minar un Bitcoin en el periodo 2024-2028 sería 59.904. Actualmente el precio está por encima de eso y el coste está por aquí y la red es el doble. Ni siquiera es la que había en el 2024 cuando hicimos el análisis. Es decir, no solo el coste ha cumplido, digamos, este requisito de estar por debajo del precio, sino que la red es el doble. Es decir, ha habido un aumento de eficiencia de la minería. Porque para tener este coste de 59.904, con la red el doble, quiere decir que la eficiencia ha sido casi de un 50%. La mejora de eficiencia de los aparatos de minería, porque si no, con este coste, la red tenía que ser la mitad ahora mismo. Sin embargo, es el doble, es decir, se está consiguiendo minar mucho más eficiente que lo que suponíamos nosotros en este caso. ¿Vale? Bueno, pues este sería el precio objetivo que tendría que tener en cada periodo de halving hasta el 2044-48, porque no hice más, pero esto se puede hacer más. Este es el precio que tendría que tener Bitcoin si no se mejorase la eficiencia de los mineros. Pero es que la eficiencia de los mineros se mejora cada 4 años. No solo cada 4 años, cada año incluso se mejora. No solo porque los aparatos de minería son más eficientes en sí, sino porque las empresas de minería buscan sitios donde la energía es más barata o ellos mismos crean fuentes de energía renovables más barata para que los costes vayan reduciéndose. Una empresa minera no pone los aparatos de minería y ya está, se acabó. Los deja ahí y ya está hasta que se estropeen. No. Una empresa de minería busca que los aparatos sean cada vez más eficientes. Si tiene que refrigerarlos de otra manera que los aparatos dan más hash rate, lo hacen. Si tienen que buscarse una energía más barata, lo hacen. No te quedas ahí porque te puedes quedar obsoleto. Porque la competencia no se va a quedar parada. Tú no te puedes quedar por ejemplo, una empresa grande en Estados Unidos de minería, no puede decir, bueno, nuestros costes son $60.000 y ya está. No, porque va a entrar la competencia, va a haber empresas que te abran en China, va a aumentar el hash rate y tu coste, al final, va a ser cada vez más alto si no haces nada y al final te vas a quedar fuera. Entonces, todas buscan mejorar eficiencia. Y cada periodo de 4 años, pues es muy probable que se gane eficiencia. Por eso ahora mismo, con el coste que debería tener en el periodo 2024-2028, la red que había en el 2024 es 59.000 y la red es el doble. Eso es porque se ha ganado un montón de eficiencia. Entonces aquí que hemos hecho un supuesto en el que cada 4 años, cada halving, se gana un 15% de eficiencia. Aquí ha sido casi del 50%, es decir, estamos dando una estimación de ganancia de eficiencia pequeñísima comparado con lo que ha sido. Estamos en 2026, en 2 años, la eficiencia comparado con lo que había en el periodo 2024, porque esto está hecho en 2024, en 2 años, la eficiencia ha ganado un 50%, casi, o un 45, un 40. Y nosotros estamos haciendo una estimación, y son 2 años, ¿eh? Nosotros estamos haciendo una estimación que en 4 años se gana un 15% de eficiencia en la minería. ¿Con eso qué hace? Que el coste de minería, en lugar de subir
de 30.000 a 59.000 con un halving o de 59.000 a 119.000 con el siguiente halving, pasas de 30.000 a 50.900, que incluso todavía, como veis, esto es mucho, una estimación mucho peor de la que es en realidad, porque si el coste que estábamos viendo en la noticia esa era 74.000 para las empresas americanas que cotizan y 30.000 para las asiáticas, estamos hablando de que eso es para una red el doble de la que había en el 2024 y el supuesto de este es que la red se mantenía como la del 2024. Es decir, si la red es el doble, nos está diciendo que para mantener la red que había en el 2024, en este periodo 2024-2028, si quitamos la eficiencia del 15% y le ponemos la real, la que ha sido, estamos hablando de que el coste prácticamente ha vuelto a ser casi 30.000. Es decir, a pesar de que ha habido un halving, si la red es el doble, el coste de minería de Bitcoin para mantener la red que había en el 2024 sigue siendo 30.000. Es decir, ahora si se desconectasen la mitad de los mineros, el coste del resto de las empresas que quedarían seguiría siendo 30.000, es decir, se habrían comido el halving con la eficiencia. Con el aumento con la mejora de eficiencia se habrían comido el halving ya en 2 años. O sea que la estimación que estamos haciendo aquí del 15% es súper conservadora. O sea, ni siquiera se acerca a la realidad que hemos vivido estos últimos años, ¿vale? Y aún así, fijaros qué precios nos da para que el coste de la minería fuese rentable en los siguientes periodos. Nos da que para que Bitcoin fuese rentable con solamente 0,01 de comisión, para que fuese rentable la minería de Bitcoin en el 2044-2048, Bitcoin tendría que estar a 657.915. Eso no son subidas tan exponenciales. Nos está dando subidas del 60 y pico por ciento cada 4 años. Eso no es una subida exponencial, como dicen aquí. Tiene que hacer una subida exponencial. No tiene que hacer una subida exponencial. Tiene que subir el 60 y pico por ciento cada 4 años. No me parece que sea tanto para tanto. ¿Vale? O sea que esto es un supuesto falso. ¿Tiene que subir el precio de forma exponencial? Pues no. Tiene que subir un 60 y pico cada 4 años. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? En porcentaje. Vamos a calcularlo. Si está, por ejemplo, ahora en 65.000, en 4 años, pues una subida yo creo que del 12% de medio a 14, más o menos nos daría un 60 y pico por ciento, yo creo. Un 14. Vamos a poner un 14. Por 1,14, por 1,14, por 1,14, por 1,14. 109.000. Algo he hecho mal. O no, igual he hecho bien. A ver, ¿cuánto sería eso? 109.000 entre 65.000, que es lo que ha empezado el precio. Un 68%, ahí estaría. 68,89. Es decir, 14% de media tendría que subir cada halving. Bueno, incluso algo menos en los futuros, porque ya veis que va a 69, 68, 67, 65, 62. Es decir, 14% de media. Eso no es una subida exponencial. Para mantenerse esta red, la que había, bueno, esta red no, la que había en el 2024, que es la mitad de la de ahora. Pero, ya digo, con un 15% de mejora de eficiencia, que es menos de lo que la realidad nos está diciendo que está ocurriendo. Ha habido una mejora de eficiencia de más del 40%. Si aquí ponemos un 40%, que claro, igual no es sostenible, por eso ponemos 15 para ser lo más sensatos posible. Pero si ponemos un 40, que es lo que ha habido, estamos hablando de que solamente necesitaríamos que estuviesen 81.389 Bitcoin en el 2044 para que la red sea sostenible. Evidentemente no creo que vaya a sostenerse un 40% de mejora en la red. Pero un 15, vamos, un 15
Vamos, es facilísimo que un 15% de mejora en la eficiencia de la minería se dé cada 4 años. Estamos hablando de que ha habido un 40% de mejora en 2 años. Cada 4 no va a ser un 15% de mejora de eficiencia. ¿Vale? Así que no es tan tremendo. Y estamos hablando 2044, 2048, 657.000. ¿Cuántos años hay hasta 2044, 2048? 2044 menos 2026, 18 años para subir a 657.000. Yo no veo que sea una subida exponencial lo que se necesite. ¿Vale? Así que estos son los números. ¿Que tú no te crees los números? ¿Que crees que no puede haber una mejora de eficiencia del 15%? ¿Que crees que las comisiones no pueden mantenerse en 0,01? A ver, este es el riesgo, que las comisiones fuesen cero, entonces a la larga, en el año 2140, no tenemos nada que hacer, evidentemente. Pero tenemos hasta el 2044, 18 años para que esto que vemos aquí no sea como es ahora, que sea algo mejor, que aquí haya muchas operaciones pendientes para que compitan por el bloque y en vez de ser la comisión 0,01 sea 0,05. Lo que no se puede hacer es justo ir en el sentido contrario y decir, no, ahora rechazamos estas operaciones, porque sí, porque por nuestra ideología, pues no tiene que ser así, tiene que ser como decía Satoshi y tonterías varias. ¿Vale? Si empezamos con tonterías, pues al final nos cargamos Bitcoin. Fíjate que es difícil romper Bitcoin, porque fíjate que con comisiones mierda de 0,01 aún tenemos un margen de 18 o más años en los que la minería sería rentable con una subida media del 14% anual. Y aún así somos tan burros de que nos lo queremos cargar eso. No, es que, pues por mi ideología no se tienen que meter este tipo de operaciones, porque decía Satoshi no sé qué, pues el bloque tiene que ser grande y esto tiene que ser dinero. O sea, totalmente absurdo. O sea, es dificilísimo matar a Bitcoin. Pero somos tan tontos todavía, que lo seguimos intentando o sea, es que es increíble. O sea, la gente no llega no sé, no llega ni al medio kilo, vamos, la gente. Pero bueno, sin más. Y luego encima te quieren discutir las matemáticas, que no hay nada que discutir. ¿Estás de acuerdo con los números? No, no compres Bitcoin. No hay nada que discutir. No hay nada que debatir. ¿No estás de acuerdo con los números? No compres. ¿Te parecen razonables? Compra. Si con el que tienes que discutir es con el mercado. Es el que te va a dar tu recompensa o tu fracaso. No hay nada que discutir. Pero eso, les parece que les gusta el confrontamiento, Bueno, ya veis los mensajes, ¿no? Agresivos, agresivos. Y ya digo, el primero que os he sacado no es agresivo porque no habéis visto los anteriores. Y porque al final ha tenido que ponerlo de esa manera para que se lo validase. Ha visto que el resto no se lo validaba y ha tenido que reformular su pregunta. Pero son súper agresivos. O sea, ni se lo han planteado ellos hacer el cálculo, porque si te pones tú a hacerlo, no tienes que hacer la pregunta. Ni se lo han planteado y encima te vienen agresivos, como amenazando. O sea, así es la gente. Así es imposible entender nada, ni razonar por ti mismo, ni aprender. Si vienes con esa agresividad y con esa altanería y con... Cuando encima tienes un vídeo en el que está explicado esto, porque este Excel es de 2024 y está explicado en un vídeo en el canal, ¿vale? Pero vienen así, como tirando la puerta abajo y sin más. Bueno, ya os digo, los cálculos se pueden hacer incluso para la red actual, ¿eh? Esto no lo he querido cambiar porque, bueno, creo que explica suficiente. La red de 2024 ya era suficiente sólida, pero si queréis hacer los cálculos para la red actual, pues es cambiar aquí unos parámetros nada más. Empezar, si queréis, en el rango 2024-2028
Y prácticamente te daría lo mismo, ¿eh? Porque estamos hablando de que en lo que teníamos puesto para el año 2020-2024 nos daba un coste de minería para el periodo 2024-2028 de 59.900 y no está muy lejos de lo que hemos visto. Hemos visto que los mineros de Estados Unidos eran 74.000 de coste de minería y los de Asia 30.000. Si haces la media, pues te sale por debajo de esos 59.900. O sea que yo creo que para mantener esta red actual prácticamente te valen estos cálculos, que es el doble de la que había en el 2024. Es decir, estamos mejor, el doble mejor que cuando hice este cálculo, la red. Y se mantendría con los mismos precios que dábamos para el 2024. No sé si se entiende. O sea, estos cálculos eran para mantener la red del 2024, pero se valdrían para la que hay ahora. Porque el coste que nos aparece aquí 2024-2028 es prácticamente lo que hay ahora. Con lo cual no cambian los números para esta red que hay ahora. O sea que para el 2024 son la mitad de estos precios. Estamos hablando que para mantener la red que había en el 2024, con que Bitcoin esté en 300 y pico mil en el año 2044, valdría 300.000, es decir, una subida media del 7%. Con una subida media del 7% anual, se mantendría la red que había en el 2024, es decir, el hash rate actual caería a la mitad. Y seguiría siendo seguro. Evidentemente, no puede ser que se mantenga así con estas comisiones para siempre, porque llegará un momento en el que igual no sube el 7% de media anual o igual no sube el 14% de media anual. Pero hay muchos años para que la tontería esta de que rechazar operaciones se termine y se empiece a hacer más operaciones en Bitcoin. Tenemos muchos años para que se tome una solución y que aquí haya más operaciones. Ahora mismo es suficiente, se llenan los bloques, como veis. Igual hay alguno que no se llena aquí, este no se ha llenado, porque igual tarda menos de 10 minutos alguno. No se llena porque ya veis que no hay muchas pendientes, pero se siguen llenando, es decir, y esto debería tener aquí mucho más. Por esta parte izquierda debería haber muchos más bloques verdes de que son las que están pendientes. Para competir un poquito por entrar en el bloque. Lo que no se puede es ir en sentido contrario, ir quitando operaciones de aquí porque no me gustan. Y los mineros no las van a quitar, evidentemente. Habiendo pocas, encima se van a quedar con menos. Ni de casualidad. Si aquí hubiese saturación, pues igual algún minero decía, sí, bueno, las que son así un poco tontería, nos las quitamos porque está saturado. Pero no está saturado, aquí no hay ningún problema de saturación. No hay que preocuparse de quitar nada, hay que preocuparse de meter operaciones. De ver cómo hacemos para que Bitcoin se utilice para otras cosas. Para contratos inteligentes, para hacer como notaría. Para otras cosas se tiene que utilizar, no justo lo contrario que están haciendo. No, es que solo se tiene que utilizar para lo que Satoshi Nakamoto dijo en su momento. No, no. Se tiene que utilizar para muchas cosas. Cuantas más mejor. Lo que pasa es que Bitcoin ha ido muy despacito porque la prioridad de Bitcoin es la seguridad. Pero una vez que te aseguras la seguridad, tienes que hacer algo para que esto se utilice. No me vale que sea súper seguro y luego no lo utilice nadie. Porque precisamente esa seguridad es para que se utilice en cosas importantes y que se queden ahí seguras, no para que se restrinja el uso. ¿Vale? Bueno, dicho esto, ya vamos con el precio. Hemos empezado la semana con el pie torcido. Además ha sido justo nada más empezar la vela semanal, nada más empezar, bueno, la vela semanal, la vela diaria, todo. 2 horas, pum, le han dado una caída tremenda en 2 horas. No sé qué decir ya del tema del precio. El tema del precio ya se sale de todo comportamiento técnico normal. Eh, no sé hasta qué punto todo esto que hemos estado hablando estos días influye. Espero que poco a poco se vaya solucionando, se vayan quedando eh, fuera los atacantes de Bitcoin y poco a poco Bitcoin vaya mejorando, espero. Em, en cuanto a niveles técnicos, sigue estando todavía en zonas de soporte, como veis, apoyándose en esa línea que viene de atrás, que es más o menos donde rebotó la otra vez. Esta línea que parece que se ha mostrado como un soporte.
Pero ya veis, o sea, llevamos 6 semanas seguidas en negativo con esta. Y encima, al haber empezado la semana tan mal, es que se pone todo cuesta arriba. Es una caída del 3% otra vez. En el nivel en el que estamos, un 3% adicional es como una losa tremenda. Teniendo en cuenta que tampoco es que estén cayendo las bolsas tanto. Está el futuro del SP 500 un 0,5% abajo. Eso no es como para que Bitcoin esté cayendo un 3%. Quizás le afecta otra vez la subida de los metales preciosos que vuelven a subir. Está subiendo un 1,40 el oro, un 4,50 la plata. Ya decíamos el viernes que todavía podían subir un poco más, que parecía que el doble techo todavía no estaba terminado del todo. Quizás hasta que no caigan definitivamente los metales preciosos no recupere Bitcoin, no lo sé. No sé qué motivo hay para que en 2 horas otra vez le castiguen de esta forma. Es como quererlo mantener abajo otra semana más, porque te aprovechan las 2 primeras horas antes de que haya prácticamente nada de volumen para reventarlo. Y luego, pues, evidentemente, como cuesta tanto subir en los últimos días, como cuesta tanto seguir al SP 500 cuando está en positivo, como el comportamiento es inferior a los índices, pues te lo dejan ahí tumbado toda la semana otra vez, ¿no? Entonces, pues otra semana más a esperar, otra semana más de desesperación, que es lo que están buscando, yo creo, desesperación de la gente para que vendan ahí. Y lo hacen eso en 2 horas, te tiran ahí el precio y ya está. O sea, si esto lo hacen en otro momento de mercado que haya demanda, no lo pueden hacer, pero aprovechan esos momentos clave justo cuando abre la vela para tenerte ya una vela semanal negativa desde el principio de la semana, desde el momento uno, desde la primera hora de la vela. Y el gráfico diario, pues lo mismo, te hacen una caída por debajo de los últimos dos mínimos que ha tenido aquí el día 12 y el día 18, para romper ahí algún stop y no dejar nadie que esté en posición larga apalancado. Y es lo que hay. Así que tenemos que seguir esperando. Vamos a ver si somos capaces durante el día de darle la vuelta un poco a esta vela, porque en algún momento el mercado tiene que empezar a rebotar. Sí o sí. O sea, no hay alternativa. El mercado tiene que rebotar hacia la línea de tendencia. Las líneas de tendencia al final acaban tocándose sí o sí, tarde o temprano, o bien porque el precio rebota, o bien porque el precio se mantiene en ese tiempo, en ese nivel durante mucho tiempo. O sea, sí o sí, tenemos que ir a tocar esta línea. De una manera o de otra. O bien subiendo, o bien manteniéndonos en este nivel un montón de tiempo hasta que la llegue a tocar. O sea que no hay otra alternativa. Tiene que ir hacia ahí. Entonces, en algún momento va a haber algún cambio, alguna vuelta en alguna vela diaria que podría ser cualquiera. Podría ser hoy, darse la vuelta. En cualquier momento tiene que haber un cambio que Bitcoin empiece a comportarse bien. ¿Cuándo va a ser? Imposible saberlo. Imposible. Están poniendo a prueba nuestra paciencia, están poniendo a prueba, pues eso, están poniendo las dudas, todas las dudas que hay típicas de Bitcoin las sacan a relucir. Y lo que quieren es eso, que a todo el mundo le entre duda, que no es sostenible, que los ordenadores cuánticos, que el ataque interno de Bitcoin, que MicroStrategy tiene que vender, que si Tether no sé qué. Todo el arsenal está ahí para que te entren dudas. Todo el arsenal. Y estos movimientos lo único que hacen es acrecentar esas dudas. Porque dices, a ver si van a tener razón, a ver si los ordenadores cuánticos, a ver si MicroStrategy, a ver si no sé qué, a ver si los futuros, a ver si no sé cuánto. Eso es lo que quieren, crear la duda. Crear la duda y bueno, pues la paciencia es la única herramienta y el único arma que tenemos en este momento para combatir esa duda. Aparte del conocimiento del activo y evidentemente vigilar todo esto. Esto es importante también. O sea, el único riesgo que yo le veo a Bitcoin es este. Y el Excel ya nos ha dicho que tenemos mucho tiempo para solucionar este riesgo, que es que se quede con pocas operaciones. Y fíjate que es un activo que lo tiene más fácil que otros, porque Bitcoin no necesita que haya cada vez más operaciones. Necesita que se mantengan constantes, que cada bloque se llene. No necesita más. Que cada bloque se llene y que aquí haya operaciones pendientes. ¿Para qué? Para que haya competencia para entrar en el bloque.
No necesita un crecimiento exponencial como necesitan las altcoins para generar comisiones en la red. No, 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 no. Aquí solo necesita que haya pues como 30.000 operaciones pendientes de realizar, porque en cada bloque entran unas 5.000, 3.000, 5.000, no entran más. Entonces, con que haya 30.000 siempre pendientes o 40.000 siempre pendientes, ya está. No necesitas aumentar el número de operaciones, solo mantener eso constante. Es lo más fácil. Sin embargo, una red Proof of Stake lo que necesitan es que se incremente cada vez más para generar más comisiones y más comisiones y más comisiones. No le vale con quedarse con las mismas operaciones a las redes Proof of Stake. A Bitcoin sí le vale con eso. O sea, lo tiene lo que más sencillo. Pero es el único punto de preocupación, el único. Por eso cada vez que atacan esto, yo voy a defender la posición contraria. Siempre la posición que más operaciones genere en la red. Siempre. Me da igual qué operaciones. Siempre la posición que genere más operaciones en la red es la que voy a defender. Porque es la que da sostenibilidad a Bitcoin en el largo plazo. Me da igual todas las consideraciones ideológicas, todas las consideraciones sectarias. Me da igual. Siempre apoyaré que se metan más operaciones en la red de Bitcoin para que sea sostenible. ¿Vale? Porque es el único punto débil en Bitcoin. Y aún siendo el punto débil, ya hemos visto en el Excel que podemos estar tranquilamente con subidas del media 14% o media del 7% durante los próximos 18 años. Y aún en la debilidad en la que está ahora mismo la red de Bitcoin por las pocas operaciones que hay, seguiría siendo sostenible. Pero no se puede tensar la cuerda tanto. No podemos estar 18 años con esta cantidad de operaciones mínima. Esto tiene que ser un poco más. Y tiene que generar aquí un poquito más de comisión. Mirando ya de cara a más futuro, al año 2140. ¿Vale? Pero a nosotros no creo que nos afecte. Mi horizonte temporal no es tanto. O sea, con la edad que tengo yo, 52 años, 2048, son 18 años más. Mi horizonte temporal ya, a partir de ahí, es escaso. ¿Vale? Entonces, los que se tendrían que preocupar más, encima, son los que tengan horizonte temporal más largo. A mí me vale con una subida del 7% de media o 14% de media, entre 7 y 14% de media anual, me vale. No necesito más. ¿Vale? Pero los que vayan a dar un horizonte más largo necesitan más comisiones aquí. Más comisiones, más operaciones, no menos. ¿Vale? Bien, nada, pues eso. Aparte de lo que os he comentado de todo este tema de la sostenibilidad de Bitcoin, pues en el corto plazo a sufrir otra vez. Semana que empieza torcida, como digo. Gráfico horario hemos vuelto a bajar hacia el canal y nos hemos apoyado en el canal y hemos vuelto a rebotar, pero ya veis que no, lejos de como estábamos en el fin de semana. Estábamos el fin de semana con bastante buena pinta. Estaba ahí el sábado en 68.500, 68.600, parecía que ya empezaba a arrancar y sin embargo pues nos han vuelto a meter otro palo en las ruedas y otra vez a remar desde cero otra vez para volver otra vez a escalar hacia esa zona costosamente. Un suplicio, vamos. Pero bueno, es lo que quieren, hacernos un suplicio para que terminemos sucumbiendo, ¿no? La sobreventa es brutal. Con la caída esta de hoy, pues otra vez más, seguramente estarán los índices de sobreventa a tope. Y, y nada, no mucho más que comentar. La dominancia de Bitcoin más o menos se mantiene. Es decir, tampoco es que haya incluso cae la dominancia de Bitcoin, o sea que tampoco es que haya miedo en el mercado. Las altcoins no se comportan mucho peor que Bitcoin, al contrario, se comportan algo mejor. Tenemos a AVE subiendo un 0,23, Cardano subiendo un 0,75. Así que esto también puede estar un poco relacionado con ese ataque a Bitcoin concreto, porque
Las altcoins no hay miedo. O sea, está el mercado tan sobrevendido que ya la gente ni vende altcoins ya. BGB subiendo un 0,65, BNB subiendo un 0,19 contra Bitcoin. Eh, Ethereum no, Ethereum baja un 1,07. Ethereum está también bastante castigado. Solana un 2% abajo, también está castigada ahora mismo, en estos 2 últimos días ha caído. XRP sube un 0,83%, ayer perdió el soporte, hoy rebota otra vez hacia esa zona de 2087. Y Zcash sube un 3,14%, pero el gráfico no tiene muy buena pinta. Así que otra semana más a sufrir. Nos lo ponen claro desde el día 1. Así que, nada, se retrasa otra semana más la posible recuperación porque, bueno, va a ser complicado remontar un 3% de caída desde el primer día de la semana, cuando además pues no aprovechamos los movimientos al alza de los índices cuando se producen, ¿no? Así que nada, cuando veamos un indicio de que puede haber una vuelta, o incluso mismo si se da la vuelta a esta vela, sería una señal muy positiva, pero no sé, vamos a ver, en el momento que se produzca alguna señal positiva lo veremos y sobre todo cuando rompamos la resistencia esa del 71.557, que es la clave. Una vez que rompamos ese nivel, pues sí que rebotaremos con mucha rapidez, se desatará un poquito todo, porque ahora mismo el mercado está atado. Si no superamos esa resistencia, estamos atados de pies y manos y hasta que no superemos ese nivel no se soltará un poquito el mercado, ¿no? Así que nada, a esperar. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.